esta oportunidad, doctores y doctoras, vamos a hablar sobre las circunstancias agravantes y atenuantes del delito de lavado de activos. Pero nosotros tenemos que enmarcarnos primeramente qué es el delito de lavado de activos. ¿En qué situaciones jurídicas, en qué situaciones taxativas, puntuales, una persona natural, una persona jurídica va a poder acarrear el delito de lavado de activos? Tenemos que nosotros tener un antecedente. Y este antecedente nos demuestra primero la regulación que se va a poder manifestar en el decreto legislativo 1106. Hay cuatro requisitos muy importantes cuando hablamos del delito de lavado de activos para su propia configuración. Actos de transferencia, actos de tenencia, actos de ocultamiento, actos de posesión que se va a poder tener dentro del transcurso del delito de lavado. Pero más allá de ello, hay juristas que nos comentan que la propia configuración no solamente va a tener la propia regulación específica y tácita que se va a mantener en el delito de lavado de activos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué en el Código Penal la persona, al momento de poder enmarcarse en el decreto legislativo 1106, tiene esa modificatoria con el decreto legislativo 1249? Y ustedes se van a dar cuenta que esas conductas típicas, esas conductas paliativas, esas conductas necesarias, tienen que tener una regulación continua. Y al nosotros hablar de estas conductas típicas, tenemos que darnos cuenta que la conversión y la transferencia va a cambiar primero la naturaleza o la ubicación del delito de lavado de activos. Porque obviamente estos son los verbos rectores que nosotros tenemos que identificar. Este es el punto central que nosotros vamos a poder tener en correlación al momento de hablar del delito de lavado de activos. Otro elemento muy importante es el ocultamiento. Y en ese ocultamiento lo que se va a ocultar primeramente es la verdadera procedencia del delito de lavado de activos. De los activos donde se está teniendo, se tiene que ocultar. Posteriormente vamos a tener un elemento muy importante que es la tenencia. La persona que mantiene, que posee el acto original ilícito, también va a cargar el delito de lavado de activos. Pero esto nos lleva a entender algo muy importante. ¿Cuándo una persona va a poder entender o tener la necesidad de que ese transporte, esa conversión, esa transferencia, ese ocultamiento va a tener acciones ligadas a la misma condición del delito? Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. El Perú actualmente, con la lucha de la criminalidad organizada, de la minería ilegal, ha tomado muchas reformas, muchas medidas, pero esas reformas y medidas nos ha podido pertenecer y entender que tiene que haber un conducto regular suficiente para poder dilucidar punto por punto el delito de lavado. Nosotros tenemos que darnos cuenta, y ha habido varios autores como el doctor Raúl Pariona, que nos dicen, una persona que si bien cumple estos cuatro elementos, pero no tiene atenuantes, no tiene agravantes, no puede ser considerada una persona que tiene la condición de activo, que está cometiendo ese dicho lavado o esa condición de malversar el origen principal. Porque este delito, la principal forma es la ejecución de actos dirigidos. Y ustedes van a entender que esa ejecución de actos dirigidos tienen que tener primero la forma, tienen que tener la apariencia de legitimidad. En la corriente española, este delito tiene otro nombre como blanqueo de dinero. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que las ganancias, el origen, el dinero que se va a obtener, tiene que tener un origen ilícito. Y es por ello que el legislador ha creído conveniente que todos los actos contraproducentes, que todos los actos que se van a poder dilucidar, tiene que tener una autonomía propia. Y esa autonomía propia nos va a poder conllevar a entender cuándo una persona jurídica va a tener dicha condición. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante y entramos a tallar a la ponencia del día de hoy, a las circunstancias agravantes. La primera agravante de dicho delito es la agravante de condición especial de la gente. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo una persona, cómo una situación jurídica de esa situación paliativa va a tener una regulación continua? Si bien no hay un código específico para poder neutralizarse o aplicarse continuamente, sí hay un antecedente muy importante que es el decreto legislativo 1106. Y ese decreto legislativo 1106 nos dice algo muy, muy interesante.
que esta normativa, esta aplicación continua, esta aplicación tácita, tiene que tener una condición especial. ¿Y esa condición especial a qué nos va a llevar? A entender cuándo una persona puede tener un agravante en su pena. Ya ha habido el decreto, ya ha habido el acuerdo plenario 1/2023 y siempre lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque si hablamos de determinación judicial de la pena y hablamos de circunstancias agravantes específicas y las propias atenuantes, tenemos que entender que la propia regulación tiene en el limbo cuándo una persona va a atenuarse la pena y cuándo se la va a agravar. Tiene antecedentes, tiene información necesaria que puede encontrarse comprometedora. ¿Cuándo el agente va a encontrarse en una duplicidad de pena? Y es algo muy interesante porque estos delitos contra la administración pública siempre tienden a duplicarse las penas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que la condición de funcionario, la condición de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario, entre otros, va a poder permitir y va a poder entender que dicha persona va a encontrarse en dicha agravante. Y ustedes tienen que entender, queridos doctores, que no solamente este delito tiene esa continuación, tiene ese verbo rector que va a poder permitir entender cuándo una persona va a tener las circunstancias agravantes específicas. Ahora, suele especificarse en varios autores y en varios libros que existen tres etapas muy importantes para poder identificar el lavado de activos. El primero es la colocación. Y ustedes van a entender que cuando colocamos, hablamos de los actos ilícitos. Y estos actos ilícitos, ¿dónde se van a encontrar? En el sistema financiero, en el sistema económico. Ya ha habido un pronunciamiento también de, de la Superintendencia de Banca y Seguros que tiene este problema. ¿Cómo yo identifico que una persona tiene ese dinero, pero obviamente no lo sabe demostrar? No sabe cómo ha sido el origen ilícito. Yo trabajo en una minera y esa minera me viene dando mensualmente 100.000, 200.000, 300.000 por la condición de gerente de funcionario público que tengo. Pero obviamente tiene que ser contraproducente el acto con el pago que se viene realizando. Y es ahí donde existe la problemática. ¿Por qué? Porque ha existido, y la Superintendencia de Banca y Seguros ha dicho, no es contraproducente con lo que gana, porque en el recibo de honorarios demuestra que gana solamente 20.000 soles. ¿De dónde salen los 80.000 más? Entonces, ahí cabe la pregunta donde nosotros nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Cuál es el método circunstancial para poder identificar que una persona está cometiendo este delito? Entonces, ellos han desglosado y han dicho, en el UIF, nosotros tenemos que darnos cuenta que esa persona, si no declara, automáticamente está cometiendo lavado de activos. Y las personas dicen, un momento, pero no es que yo no quiera declarar, no es que yo no te quiera decir cuánto gane. Obviamente, por seguridad yo no te voy a decir porque yo no sé si la información que tú me estás brindando puede salir a la luz y me vas a perjudicar y me pueden también extorsionar a mi persona. Ha habido bastantes pronunciamientos que nosotros vamos a tener que entender y darnos cuenta que esas personas tratan de acarrear y ocultar este primer presupuesto. Pero esa circunstancia agravante nos lleva a nosotros poder entender, oye, una persona que no demuestra, una persona que tiene una procedencia dudosa del trabajo de origen principal, ¿podría acarrear el delito de lavado de activos? Y es por ello donde nosotros pasamos al siguiente presupuesto, el ocultamiento como tal. Perfecto. Tú trabajas en una minera y esa minera te entrega como estipendio económico mensual 20.000 soles. Pero por casualidades de la vida, el depósito que te realizan son 150.000 soles. ¿Perfecto? Esos 150.000 soles, perdón, esos 130.000 soles de excedente, ¿cómo lo puedes demostrar? No es que venía ganando por las gratificaciones, que tengo también otro trabajo. Ah, perfecto. ¿Y eso por qué no lo has declarado? Acá la SUNAT y la SBS van a estar en combina. Mira, esta persona tiene bastantes ingresos. Y es más, tiene información de que solo gana un monto mínimo para que tampoco no se le pueda tener el tema de los presupuestos altos, de los antecedentes que va a generar el pago mensual que va a realizar por tener bastantes antecedentes. Y es ahí donde nosotros tenemos algo muy importante que identificar. Cuando se realizan estas transacciones, cuando se realizan estos depósitos, supuestamente para originar el origen ilícito de los activos, nos damos con la gran sorpresa que esa persona
que tiene ese dinero, que tiene ese posicionamiento, que tiene esa condición de funcionario público, no cumple los requisitos. ¿Correcto? Hay un caso muy interesante, y eso se dio en Trujillo, que decía, este funcionario público viene 10 años trabajando en una minera, y esta minera le otorga mensualmente 150.000 soles. Ah, no, que está trabajando en lavado de activos, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, entre otros. Ya. Pero cuando se le investigó, la persona sabía cómo demostrar. Pero ¿cuál era el gran problema acá? Y acá yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Una persona que no tiene los requisitos necesarios para poder ocupar la condición de un funcionario, un servidor, sea público, sea privado, y no tiene la experticia suficiente, ¿puede recibir ese sueldo? Ahora, él lo que alegaba en su argumentación era, no, es un cargo de confianza, que porque conozco al dueño, que conozco al gerente, y por tal motivo me han dado la duplicidad y obviamente el estipendio económico que se viene entregando. Pero acá existe una gran problemática, que estos delitos no solamente van a estar acarreados en minería ilegal, sino que las personas utilizan a terceros para poder ocultar este dinero. Otra gran problemática que se ve es en el narcotráfico. En el narcotráfico hay una columna vertebral bien estructurada que nos permite a nosotros poder entender este cuestionamiento y esta línea parietal que nosotros tenemos que darnos cuenta dentro del pronunciamiento actual. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que la gente ocupa un rol importante, porque la gente va a tener dicha condición que va a poder neutralizar y parcializar cada uno de estos puntos que van a poder demostrarse en el delito de lavado de activos. Ahora, entendamos algo muy importante. Cuando hablamos de integración, es la persona que devuelve este delito de lavado de activos, devuelve ya los activos limpios al circuito económico legítimo. Y ustedes se van a decir, oye, pero ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el método? ¿Cómo lo realiza? Dan la apariencia de que el dinero sucio, llamémosle así, tiene esa transformación para poder ser dinero ilegítimo. Hay otra problemática que actualmente se viene dando y ustedes quizás también la han escuchado y obviamente también es obligación mía poder comentárselos. El famoso TikTok, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede en el TikTok? Y ya ha habido pronunciamientos de varios jueces y de varios doctrinarios que dicen, oye, con el TikTok tú cometes lavado de activos. Y tú te haces la siguiente pregunta, ¿pero cómo? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el secreto? Les comento. Lo que sucede es de que ustedes han podido observar los famosos lives que dicen, oye, hay que hacer esas famosas batallas de TikTok, ¿correcto? Y en esas famosas batallas de TikTok, la persona que tiene mayor puntos, que tiene mayor donaciones de dinero, es la que gana. Y posteriormente TikTok te dice, oye, como tú has ganado esa batalla de juegos, de retos, te vamos a entregar cierto porcentaje. Pero ¿qué es lo que hacen las personas actualmente para lavar su dinero? Conversan con estos TikTokers y le dicen, mira, yo voy a hacer que ganes tu batalla. Yo voy a hacer que tú ganes ese dinero que vienes realizándote. Pero ese dinero que yo te voy a dar, tú me vas a entregar un cierto porcentaje. A ver si te entiendo. Explícame mejor. Tú tienes tus concursos, ¿correcto? Ya. Y ese concurso que tú ganas o que tienes por puntos que la misma aplicativo te lo pide, tú tienes que tener un cierto porcentaje de donaciones. Y el máximo porcentaje que se realizan estas donaciones son un león. Y ese león, actualmente, si tú configuras y miras en monedas, son como 2.000 soles. ¿Correcto? Hasta más, creo. Entonces, ¿qué es lo que venían haciendo con estos famosos influencers? Le entregaban leones, copitas, helados, entre otros, y venían acumulando su dinero. Entonces, el TikToker, ¿qué es lo que hacía? Bueno, tengo ingresos, tengo un dinero legítimo, y posteriormente con la persona que le donaba, le entregaba el porcentaje total, y esta persona que hacía las donaciones le entregaba un cierto porcentaje. ¿Se comete lavado de activos? Sí se comete lavado de activos, porque se está dando la apariencia. Actualmente, con la inteligencia artificial y con los medios de comunicación y las redes sociales, este delito ha tenido varios cambios. Y es por ello que uno de estos cambios nos conlleva a nosotros poder entender, oye, así como las reformas, las leyes, los decretos, el 1106, el 1479, vienen variando, vienen cambiándose, los delincuentes también se vienen actualizando. Y esto sucedió
con un TikToker, no voy a decir su nombre, que supuestamente se encontraba ligado con casos de narcotráfico. Venían donándole leones, capibaras, entre otros, y posteriormente a ello, él había hecho una fortuna. Pero la gente se preguntaba, ¿pero cuál es el objeto de? Sino que tenía una persona que venía auspiciándole, patrocinándole cada una de estas problemáticas. Y es ahí donde se pudo identificar cuál era el punto nexo correlacional. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no lo denuncian ante TikTok? ¿Por qué TikTok no investiga cuál es la dudosa procedencia? Es que la legislación no tiene una regulación continua contra las redes sociales. Y es ahí donde nosotros vamos a entender que esta problemática no solamente va a partir de la situación jurídica y de la situación paliativa que se viene teniendo dentro de la regulación que nosotros vamos a poder establecer. Ahora, hay que entender que nosotros tenemos que darnos cuenta que la propia regulación tiene esos antecedentes, tiene esa regulación específica para poder darse, pero obviamente también no se encuentra preparada para estos sistemas de criminalidad que obviamente también van a poder partir desde el propio organismo jurídico y dentro de la propia condición de la gente. Ahora, partamos a la siguiente agravante, el acto financiero. Yo sé que ustedes o la mayoría de personas conoce un amigo o tiene un amigo que se encuentra trabajando en una minera, o quizás no lo tiene, pero les comento, les voy a poner el siguiente ejemplo. Un trabajador que trabaja en una minera en Trujillo tiene su asesor financiero. Y como ese asesor financiero es su amigo, le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a manifestar y tampoco voy a decir de dónde viene tu dinero porque yo sé que tú trabajas en minería, pero no una minería, no una minería formal, sino que una minería ilegal, medio informal. Ah, ya, perfecto, le dices. Pero de ese dinero, tú lo que vas a hacer es darme un cierto porcentaje para poder darle la apariencia. Claro que sí, te voy a dar cierto porcentaje para que tú también puedas conocer y obviamente puedas saber que estos actos contraproducentes van a poder llevarse a la propia materialización del delito de lavado de activos. Pero, ¿qué es lo que sucedió acá? Les comento. Nosotros nos dimos cuenta de que esta persona que venía haciendo el posicionamiento de asesor financiero, venía haciéndole propiamente arreglaje. Le decía, esta persona tiene en su cuenta 200.000, 300.000 soles. Ah, ya. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo acarrea lavado de activos? Le dijo a la UIF, le dijo a la SUNAT, él no viene declarando el monto que realiza y más aún el trabajo. La persona toma conocimiento, lo llama y le dice, oye, me han congelado mis cuentas porque dicen que presuntamente estoy cometiendo lavado de activos. Y la otra persona no le contesta. ¿Correcto? Entonces, vamos a establecer algo muy interesante. La persona que cumple un rol fundamental en este delito es la persona primigenia, el funcionario, el asesor, la persona que tiene la información de primera mano que se está cometiendo este delito. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. En este tipo de delitos, más allá que existe una duplicidad de penas, si es de 20, 20, 30, de 30 a 40, dependiendo la situación del agravante que se pueda presentar, nosotros tenemos que entender que el rol fundamental está también en el banco. El banco obviamente tiene que eximirse de responsabilidad penal porque va a acarrear una tercerización de responsabilidad penal como tercero civilmente responsable. Pero acá nosotros tenemos que darnos cuenta que ese agente, que ese agravante, que esa condición va a poder permitir entender que ese funcionamiento del delito de lavado de activos va a tener que tener la siguiente estructura en el decreto legislativo 1106. Les expliqué de los actos de tenencia, del acto de ocultamiento, del acto de posesión que se puede mantener, pero hay algo muy importante que ustedes siempre tienen que recordar, queridos doctores, que es el tema de la integración. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de integración? Cuando nosotros tengamos ese dinero que va a ser lavado, supuestamente, o darse la forma, para que pueda neutralizarse o darle la propia apariencia como tal. Y nosotros tenemos que entender que en esta agravante va a tener la siguiente justificación. Tres aspectos específicos que ustedes tienen que recordar. La primera condición es la vinculación de la gente con actos especiales a su propia función. Nosotros tenemos que darnos cuenta que un funcionario, que un gerente, que un CEO, obviamente tiene
el posicionamiento y obviamente también tiene la condición económica de poder manifestarlo. Pero ¿qué pasa cuando esta gente, esta situación jurídica cambia y no declara lo que tiene ante la Superintendencia de Banco y Seguros y también ante la SUNAT? Esa condición pasa a acarrear a un delito que es el delito de lavado de activos. Pero obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que esta actuación que puede manifestarse, que puede ser taxativa, que puede ser contraproducente, tiene que tener una justificación típica dentro de la propia agravante. Porque nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. No podemos permitir que una persona sea procesada por el delito de lavado de activos porque también acarrea otro delito que es el de extinción de dominio. Y acá existe una gran problemática. Porque no solamente cuando nosotros entendemos que el lavado de activos va a ser el ocultamiento y la forma que le quieres dar al dinero que ha sido ilícitamente obtenido, van a poder también confiscarte, allanarte los bienes que tú tengas en tu propiedad. Y es ahí donde el Estado ocupa un rol fundamental. Porque obviamente presupone y no investiga. Y no realiza una correcta individualización y sanciona. Porque para el Estado, en este tipo de delitos, lo más común es pedir una prisión preventiva. Pero también lo más común es realizar los allanamientos y también el despojo total de los bienes que han sido incautados. Ahora, entendamos algo muy interesante. Esta actuación que viene dándose paliativamente por las nuevas fiscalías especializadas, supraprovinciales, tiene que tener un funcionamiento tácito y específico, de eso no hay ninguna discusión. Pero obviamente también va a existir una variación con la propia condición de la gente. La gente tiene que tener ese posicionamiento tácito y específico al momento de poder acreditar. Ahora, la transferencia que pueda tenerse dentro de la apariencia de la legalidad nos va a poder conllevar a entender lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la propia justificación de la gente, tenemos que entender algo muy importante. Que la persona tiene que tener dentro del propio delito de lavado de activos algo muy importante. Y esto lo tenemos que señalar en la siguiente diapositiva. Circunstancias agravantes dentro de las modificatorias. El decreto legislativo 1106 va a señalar los siguientes puntos, como les acabo de mencionar. Actos de transferencia, actos de ocultamiento, actos de colocación, actos de intercalación. Pero pongamos la siguiente situación jurídica, y esto es de conocimiento público. Ustedes saben que actualmente hay un prontuario delincuente que tiene una orden de captura que es el famoso monstruo. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hacía este famoso monstruo? Tenía terceros, tenía testaferros, que el dinero que él había obtenido de las extorsiones que venía realizando en el Cono Norte ha podido ser manipulado y ha podido ser utilizado para poder acarrear, que es el delito de lavado de activos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Nosotros tenemos que darnos cuenta que esas circunstancias agravantes específicas tienen que tener una propia regulación y un sistema especial. Pero acá, al momento de hablar de el propio ocultamiento, tenemos que hablar de la etapa de intercalación. Esta fase del proceso de lavado de dinero, del proceso de lavado de activos, nos lleva a la siguiente cuestión y al siguiente entendimiento que tenemos que darnos cuenta. El lavador solamente se dedica a intercalar sucesivamente operaciones financieras o comerciales utilizando los bienes transformados. Nosotros tenemos que entender que ese posicionamiento, que esa forma en esencial, consiste en hacer difícil el regreso contable hacia el origen de los fondos, en términos generales. Porque obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que la forma de identificación que va a tener también es en la exagerada diversidad de las operaciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo una persona va a poder ser investigada? ¿Cómo una persona va a poder ser sentenciada si es que no se tiene un punto de acopio? No todos los sistemas de banca y seguros o todos los sistemas financieros van a decirte de dónde ha sacado el dinero, cómo lo ha sacado, por qué lo ha sacado, cuánto ha sacado, cuál es tu monto paliativo. Lo único que ellos quieren es entregarte dinero y que les puedas devolver con creces. Pero acá existe una gran variación. ¿Qué es lo que pasa si una persona natural viene realizando depósitos diariamente de 20.000, 10.000, 15.000, 30.000 y él solamente en su trabajo gana una remuneración mínima vital? ¿Podría ser o podría investigársele por el delito de lavado de activos? Presuntamente que sí.
Pero no solamente porque no ganen esa función, sino porque también existe la posibilidad de que pertenezca a una organización criminal. Y ahí nosotros vamos a entender que estos actos, que estas personas que se encuentran inmersas en estos delitos, sí van a poder ser investigadas por tipo de delito. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque los famosos testaferros, las personas que se encuentran con el conocimiento público que el agente principal, que el funcionario, que el servidor o que el líder de una banda criminal o una propia organización tiene el monto, tiene el dinero y no sabe cómo ejecutarlo, va a darle la propia apariencia como tal para que pueda tener esa dignificación absoluta de que el dinero sucio se va a convertir en dinero limpio. Pero acá nosotros tenemos que darnos cuenta de que va a existir una diferenciación, porque ya ha habido un pronunciamiento en el Acuerdo Plenario 8/2019 y 10/2019. Y el 8/2019 nos dice algo muy interesante: una banda criminal y una organización criminal. ¿Cuál es el predominio que va a existir en este tipo de circunstancias? La jerarquía. Si bien en una organización criminal el nivel jerárquico, desde líder, cabecilla, lugarteniente, testaferro, brazo legal, entre otros, va a poder establecer una organización criminal como tal, en una banda criminal, la diferencia que va a tener es que todos ocupan el mismo rol, todos tienen el mismo funcionamiento, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que por ese motivo existe el 10/2019. Y en el acuerdo plenario 10/2019 nos dice algo muy importante, que tiene que existir y tiene que darse en delitos contra la administración pública técnicas especiales de investigación. Yo les pregunto a ustedes, y ustedes no me van a dejar mentir. Actualmente, nuestro sistema de fiscalía, nuestro sistema policial, no tiene los medios necesarios, los recursos necesarios para poder establecer o identificar cuántas organizaciones están cometiendo taxativamente estos delitos. Lo que se está centrando es en organizaciones criminales que vienen atacando y mancillando, obviamente, a toda la localidad y a todo Lima provincias. Pero acá existe un punto de nosotros que tenemos que identificar. Con los cambios de la nueva, con los cambios de las nuevas reformas, pero más aún con los cambios de la globalización, los propios delincuentes, ¿qué es lo que han establecido? Inmiscuirse en delitos contra la administración pública. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es eso posible? ¿Cómo los delincuentes pueden acarrear delitos contra la administración pública? Les explico algo muy importante. Hace 2 semanas, 3 semanas, 3 semanas, perdón, 4 semanas, hace un mes atrás, para ser un poco más específicos, había una organización criminal que se llamaba Los Emperadores del Norte Chico. Yo defendí uno de ellos, no voy a decir a quién, y posteriormente, en ese tipo de circunstancias, ¿qué es lo que se pudo establecer? Supuestamente que tenían un brazo legal, que tenían un lugarteniente, que tenían un cabecilla, entre otros. Ya. Pero lo más inédito, lo más circunstancial, lo que causó sorpresa para todos los abogados, es de que uno de los trabajadores o una de las trabajadores se encontraba trabajando en una municipalidad. Y ustedes se preguntarán, oye, entonces esa organización criminal tenía vínculos dentro de la municipalidad. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero ¿cuál fue el punto central? Que supuestamente lo que quería darle la apariencia a esta persona que trabajaba en la municipalidad era con el tema de los cobros que se venían realizando a los autos. O sea, para ser un poco más específicos, cuando una persona entrega un parqueo, entrega un estacionamiento en un lugar que es público, hay un cierto porcentaje. 10 soles, 5 soles, 8 soles, entre otros. Perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿cuál fue el problema acá? Nosotros tuvimos que darnos cuenta que este dinero que venían depositándose mediante yapes, trataban de darle la apariencia de un dinero o donación que se venía realizando para su propia configuración. Y nosotros dijimos, oye, ¿hay actos de ocultamiento? ¿Hay actos de transferencia? ¿Hay actos de tenencia? ¿Cuáles son los requisitos que establece el delito de lavado de activos? Y nosotros tuvimos que darnos cuenta que a veces la fiscalía tiene los elementos, pero no sabe hacer una correcta tipificación. Ahí va a existir el gran problema. Porque nosotros tenemos que entender que los verbos rectores tienen que estar claros para la propia identificación.
Si no existen verbos rectores claros, si no existen puntos circunstanciales específicos, no podemos hablar de que una organización criminal comete también lavado de activos. Caso distinto, que hubo un caso en Chimbote, si no me equivoco, que una organización criminal sí cometía lavado de activos, ¿correcto? Tuvimos que darnos cuenta que estas circunstancias conllevaron a que esta organización criminal sí venían realizando reglajes de extorsión, entre otros tipos de circunstancias, y sí configuraban el propio lavado, porque más allá de tener la condición de organización criminal, tenían los verbos rectores claros. Tenían un ocultamiento, había transferencias a terceros, tenía una colocación, tenía la propia tenencia del dinero, y obviamente sí extendía y sí se podría configurar el propio funcionamiento que requiere el delito de lavado de activos. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos hablar que el delito de lavado de activos va a convertirse en un autolavado? Y les explico, porque obviamente también es menester que ustedes conozcan toda esta información. El autolavado de activos o autoblanqueo, como comúnmente también se les llama, se refiere no solamente a la práctica de lavar dineros provenientes de un delito por parte de la misma persona que cometió el dicho delito, sino que también esa persona que tiene la condición de ser autor del propio delito va a poder variar o va a poder encargarse de su propia condición, limpiar el dinero de bienes obtenidos ilícitamente. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que tienen que existir tipificación de autolavado, que tiene que existir autolavado versus lavado de activos. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que la propia diferenciación como tal va a radicar que en el autolavado la persona que comete el delito precedente es también que realiza el lavado de activos. Entonces, en el caso que les acabo de explicar, la persona, que en este caso era el fiscal, no hizo una correcta imputación. Y es por ello que tampoco no se pudo realizar la imputación concreta por el delito de lavado de activos. Pero acá el autolavado va a poder ser considerado como un tipo de lavado de activos, anexándose también que la persona comete un delito posterior o con un precedente necesario. Pero acá partamos de algo muy interesante, queridos doctores. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la propia configuración como tal tiene que tener una regulación continua y específica al momento de poder materializar y neutralizar estos delitos. En el caso que les exponía de las personas que se encontraban en una organización criminal en Chimbote, tuvo un autolavado. Pero ¿cuál fue el punto diferenciado? Que utilizaban a un tercero para poder darle la apariencia legítima. ¿Y cuál era ese tercero? Un gerente de un embarcamiento pesquero que tenía el posicionamiento, que tenía el dinero, que nunca se iba a esperar que podría incurrir el delito de lavado de activos por integrar una organización criminal. Y yo les pregunto a ustedes, dentro de la individualización de los sujetos procesales, ¿esta persona podría ser incurrido o podría ser también encaminado como parte de la organización criminal? Obviamente que no, porque está siendo un instrumento para ser utilizado. Ahora, ¿cuál fue la tesis que utilizó la fiscalía en ese momento? Pero él tenía el conocimiento del ilícito que se venía cometiendo. Obviamente son dos actos contraproducentes que vienen a llegarse a poder colindar y especificar quién tiene la razón. El juez dijo algo muy interesante y nos dijo lo siguiente. Nos dijo, si bien el delito de lavado de activos manifiesta de que tienes que pertenecer a una organización criminal como una circunstancia agravante, tienes que tener los verbos rectores bien claros. Más allá del conocimiento, más allá de la voluntad, más allá de la condición, pero existe una gran diferenciación, que esos verbos rectores tienen que encontrarse plasmados en los actos de, porque sí se había identificado quién era el autor, sí se había identificado quién era el supuesto beneficiario o que iba a ayudar a entregarse ese blanqueo. Pero ahí nosotros nos dimos cuenta de algo muy importante. Si bien tenía todos los requisitos, esa persona, ¿qué es lo que hizo? Entregaba un tercero y ese tercero entregaba un tercero y obviamente también no se pudo identificar cuál de esas tres personas ocupaba un rol fundamental o pertenecía a esa organización criminal. Obviamente lo que generó ahí es duda al juez. Oye, si tú tienes ese dinero, ¿por qué no se lo devuelves al autor principal? Este depositaba a su hijo le depositaba a la enamorada, y la enamorada, ¿qué es lo que hacía? Tenía la transferencia, sacaba el dinero y se lo entregaba
al autor principal. ¿Se comete lavado ahí? Por supuesto que sí, pero obviamente identificar al que supuestamente está dando ese soporte va a ser muy difícil del delito de lavado de activos. Ahora, una organización criminal, ya para poder cerrar esta agravante, nos lleva a nosotros poder entender de que para su propia comisión, para su propia configuración, para su propio establecimiento, tiene que tener la condición de, es decir, una persona que está siendo procesada o investigada por pertenecer a una organización criminal, tienes que decirle, oye, ¿tú qué rol ocupas? Tú eres el campana, tú eres el que da el pitazo, tú eres el que tiene el arma, tú eres el que colabora, tú eres el que hace los depósitos, entre otros. ¿Correcto? Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que ese análisis necesario va a poder partir de que primero tenemos que darnos cuenta de que la calidad y la condición de la gente va a poder llevar a configurar quién es la persona que va a ser citada o va a ser configurada como el primer lavador. Nosotros tenemos que entender algo muy importante, queridos amigos, que la condición de ser un lavador o pertenecer a una organización criminal nos lleva a nosotros poder entender cuál es el aspecto paliativo principal. Y el aspecto paliativo principal es identificar cuál es el rol en esta organización criminal. Yo identifico que tú ocupas un rol, yo tengo que tener elementos necesarios, medios probatorios necesarios para poder realizarte tu imputación. Y ahí ya poder entender cuál es el punto central, cuál es el punto neurálgico para poder abrirte un proceso penal. Pero ¿cuál es el gran problema? Que no hace una individualización de los sujetos procesales el Ministerio Público. Y con el cariño que le tengo a los representantes del Ministerio Público, porque tengo amigos ahí, porque obviamente lo que hacen, obviamente por la sobrecarga procesal, es no realizar una correcta imputación y solo centrarse en la persona principal que es el cabecilla, cuando los tentáculos o los brazos que pueden proporcionar información tienen también información de calidad, no existen, no exigen a esas personas darles información corroborada. Ahora, les comento el siguiente ejemplo. Esto sucedió en Huánuco, en Tingo María. ¿Correcto? Supuestamente ya se había establecido que existía una organización criminal dedicada a la minería ilegal y que ese delito de minería ilegal ya podía ser también establecido o acarreaba el delito de lavado de activos. Pero ¿qué es lo que sucedió acá, queridos doctores? Ustedes saben que existe la figura del colaborador eficaz, ¿correcto? Y el colaborador eficaz ocupa un rol importante dentro del proceso penal porque es la persona que va a dar información de calidad, primero, corroborada y segundo, que va a poder establecer quiénes son los autores principales y cuál es el funcionamiento dentro de cada uno de ellos. Pero ¿qué es lo que existió acá? Antes de ser colaborador eficaz, tú tienes que ser testigo protegido. Y ese testigo protegido, ¿qué es lo que establece? Que establece que primero tú por la información que vas a tener o que vas a proporcionar, puede existir una disminución de pena, puede ser que la fiscalía no te realice una imputación, bonificación procesal, salgas antes del tiempo que está pidiendo la fiscalía, entre otros. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Yo les voy a preguntar si es que sería viable también poder confiar en la colaboración de esta persona. Una persona, en este caso que pertenece a la organización criminal, brinda toda la información, ¿correcto? Pero al momento de sustentar le dice, oye, pero tú no me has mostrado mi acuerdo de colaboración eficaz. ¿Cómo yo tengo la certeza que si es que no salen bien las cosas, tú ya no me vas a dar los beneficios o me vas a entregar toda la información y la protección que me has protegido? No, que no te preocupes, que el protocolo es así. Ah, perfecto. El cliente conversa con su abogado y le dice, oye, no tengo un acuerdo de colaboración eficaz, que por la información no me van a allanar, no me van a investigar, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace ese posicionamiento y le dice, ¿sabes qué? Necesito que tú me entregues un acuerdo de colaboración eficaz. Pero ¿qué es lo que le dice el fiscal? No le voy a entregar un acuerdo de colaboración eficaz porque más allá de identificar a la persona que está haciendo, él era el cabecilla que realizaba las transferencias y cometía el delito de lavado de activos. Él era el que conseguía a los terceros para poder blanquear ese dinero. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que esta persona que supuestamente se encuentra en esta organización criminal
¿Va a querer ratificar lo que le ha dicho la fiscalía? Obviamente que no, porque acá existe una figura muy importante. Y es que, más allá de determinarse si es que perteneces a una organización criminal o entre otros, tiene que haber esa cooperación de la comisión del delito. Si tú quieres entregar información, tienes que asegurarte que esa información que tú vas a brindar tiene que estar corroborada. Pero más allá de ello, también que la información que tú vas a brindar pueda ser sostenida en tu acuerdo de colaboración eficaz. Pero yo les pregunto a ustedes, si la fiscalía no te quiere entregar ese acuerdo, ¿tú tendrías que dar la información? Obviamente por estrategia, claro que no, porque te vas a hundir y vas a hundir a las demás personas y tú también te vas a encontrar procesado. Pero acá nosotros tenemos que entender algo muy importante. Nosotros tenemos que darnos cuenta que estas circunstancias agravantes por la magnitud de las operaciones de lavado van a tener una siguiente diferenciación. Y en el ejemplo que les acabo de explicar, si la gente pertenece a la organización criminal y tiene los cuatro requisitos indispensables que establece el decreto legislativo 1106, nos va a poder llevar a la siguiente cotización, a la siguiente imputación, que esa circunstancia agravante tiene que tener un verbo rector muy indispensable, que es el agravante por la magnitud del valor de las operaciones de lavado. Y yo les pregunto a ustedes, esa condición, ese acto especial que se encuentra consagrado en el decreto legislativo 1106, ¿a qué nos va a llevar a colación? Y les explico. Nosotros tenemos que entender que dentro de la forma, dentro de la visión general que también pueda tener el Ministerio Público, tiene que tener algo muy importante, que va a estar primero que las personas que se encuentren inmiscuidas en este delito de lavado tienen que tener una identificación en ciertos sectores. Yo les pregunto a ustedes, ¿los casinos y las casas de juego pueden cometer delito de lavado de activos? Claro que sí. ¿La compra y venta de vehículos puede cometer lavado de activos? También. ¿La negociación bursátil puede cometer lavado de activos? También. Pero hay un caso muy interesante que ustedes van a poder entender y también van a poder identificar lo siguiente. Esto sucede cuando un empresario del norte chico quería construir un hotel, ¿correcto? Este empresario construye su hotel y posteriormente en la construcción de su hotel, ¿qué es lo que realiza? Consigue inversionistas. Dice, ¿sabes qué? Ese hotel que tú vas a construir, yo quiero patrocinarte, quiero ayudarte porque también quiero que vaya mi logo. Ah, ya, perfecto. ¿Y con cuánto te vas a apoyar? Allá con $200.000. Uy, ya, está bien, excelente. Justo falta maquinaria, justo falta para construir una piscina, para construir los bungalows, entre otros. Perfecto. Entonces, esta agravante, por la magnitud del valor de las operaciones de lavado, nos conlleva a entender, oye, pero si una persona te está entregando un dinero, tú tienes que saber de dónde lo está obteniendo, ¿cierto? ¿Cuál es el origen primigenio que va a poder conllevar a que esa persona pueda entregarte el dinero? Y es acá cuando se le investiga a esa persona por el delito de lavado de activos y se hace la siguiente pregunta. Oye, esta persona se encuentra inmersa en el delito de lavado de activos porque su socio le ha entregado 200.000 soles y no lo han declarado. Él lo ha hecho pasar como suyo y obviamente también lo que ha conllevado es de que esta persona también se encuentre inmiscuida por la magnitud del valor de las operaciones. Ese hotel estaba catalogado o estaba principalmente cotizado en 100.000 soles, pero tuvo una donación de $200.000. Entonces, en la buena fe del funcionario, de la persona que supuestamente iba a construir ese hotel, dice, voy a hacer mejoras, voy a hacer mejor infraestructura, ampliamiento de lugares, perfecto. Pero no se hizo la siguiente pregunta y dijo, esta persona que me estás entregando $200.000, ¿de dónde lo sacó? Ahí viene la gran problemática, porque es responsabilidad de la persona que acepta, que tiene, que posee ese dinero, saber el origen ilícito, saber de dónde se viene realizando. Porque obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que ese procesamiento, que ese acto que se viene realizando va a poder realizarse de una manera paliativa. Ken nos dice, sí, quería llegar a ese tema. Excelente. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante, queridos doctores.
Que no solamente la magnitud del daño que se va a ocasionar, que se va a realizar, tiene que tener las propias operaciones de lavado. Y es ahí cuando se le investiga a la persona y dice algo muy interesante. Mi socio me entregó $200.000 para poder mejorar el hostal, para poder mejorar el establecimiento. Pero ahí viene la siguiente pregunta. ¿Quién es tu socio? No, que él es mi amigo, que me lo encuentro siempre de años, que él tiene sus negocios en Estados Unidos, que tiene sus negocios en minería. Pero ¿de dónde saca ese dinero tu socio? Ahí viene el gran problema. Porque si tú no sabes demostrar pruebas, con boletas, con dinero, con transferencias, ¿de dónde ha salido ese dinero? Tú también te vas a encontrar inmiscuido en ello. Porque supuestamente era para una construcción de un hotel, pero también, ¿qué es lo que acarrió? De que te puedan investigar a ti por un proceso penal del delito de lavado de activos. Nosotros tenemos que entender algo muy importante, queridos doctores. Estas circunstancias agravantes no solamente van a tener la propia regulación, sino que el decreto legislativo 1106 nos dice, oye, en estos delitos no va a haber no menor de 10 ni mayor de 20 años. Perfecto, pero hay un valor agregado. ¿Por qué? Porque el dinero, los bienes, las ganancias involucradas que sean superior equivalentes a 500 URP va a poder ser considerado como una circunstancia agravante por la magnitud del valor de las operaciones de lavado. Ahora, digan ustedes, ¿era obligación saber de esta persona? Acá nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Porque hay bastantes casos estereotipados que les voy a explicar para que ustedes puedan entender, pero más allá de estas circunstancias van a poder conllevar a la propia configuración y neutralización que va a conllevar el delito de lavado de activos. Algo muy interesante que ustedes tienen que recordar, y el decreto legislativo 1106 es muy puntual en ello, es de que si bien la información de calidad que se puede otorgar, que se puede establecer, tiene que tener un control específico, nosotros tenemos que darnos cuenta que los actos que van a ser conllevados, los actos que van a ser específicamente relacionados de una persona que comete ese delito de lavado de activos, va a tener que tener una connotación patrimonial y una connotación económica. Yo cómo te entrego con creces, te entrego con departamentos, te entrego con autos, pero obviamente también tengo que demostrar el origen principal que se viene realizando. Acá nos dicen algo muy importante. Después vamos a pasar al caso que bien. ¿Se da en las ONG? Muy buena pregunta. Y sí, ese es el gran problema que también yo quería llegar. Una nueva forma de poder realizar el delito de lavado de activos es con las ONG. Estas ONG, cuando supuestamente reciben las donaciones del exterior, reciben donaciones anónimas, ¿puede incurrir en lavado de activos? Sí puede incurrir. Porque obviamente la persona que se encuentra inmersa en este tipo de delitos está entregando a su propio ONG, a otra ONG, para poder realizar la transferencia y la apariencia de que se viene realizando este dinero legítimo. Pero ¿cuál es el agravante? ¿Cuál es el cambio? Nosotros tenemos que darnos cuenta que estos actos estereotipados van a conllevar que la propia persona, que la propia situación jurídica que va a poder establecerse, van a ocultarse en este tipo de dineros. Y este tipo de dineros nos va a poder hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que sucede con las organizaciones políticas? ¿Qué es lo que sucede con las propias organizaciones que supuestamente tienen financiamientos externos, tienen financiamiento de otras personas y obviamente también van a poder conllevar a la propia materialización del delito de lavado de activos? Ahora, nosotros tenemos que entender algo muy importante. El decreto legislativo 1106 ya ha sido muy puntual en ello, pero también ha sido muy específico que la propia configuración tiene que encontrarse acarreada en la forma y en el método que se tiene que realizar. Ahora, en esta circunstancia, por el valor de las operaciones, nos dicen algo muy importante. Una operación mínima de lavado debe ser superior a los 200 millones, 200.000 soles. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando a una persona le entregan 200.000 soles y él tiene un presupuesto solamente de 50.000 a 100.000, ¿cómo tú puedes demostrar los $200.000 que se te han entregado? Con donaciones,
con depósitos por inversionistas, entre otros. Pero ¿cuál es la gran problemática? Así que si tú no demuestras de dónde es el origen principal, de dónde está acarreando ese dinero de dicha persona, tú también vas a ser inmiscuido en un proceso penal como tal. Pero entendamos algo muy importante. Las 500 unidades impositivas tributarias o las 500 UIT nos va a conllevar a lo siguiente, de que el valor de las operaciones de lavado tiene que tener un punto central y un punto específico para su propia configuración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que la persona que está haciendo del lavador o la que está teniendo esta condición como tal, tiene que tener una parte patrocinante, una parte que va a permitir el poder acarrear y entender la propia configuración específica y tácita para que se pueda materializar este delito de lavado de activos. Ahora, partamos de algo muy interesante. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona no sabe cómo demostrar? Cuando la persona no sabe cómo establecer estos criterios unificantes. Y acá vamos a entender algo muy importante. El agravante por el delito precedente. Acá va a existir una forma muy interesante para nosotros poder identificar el delito de lavado de activos. Si una persona tiene o proviene de minería ilegal, de tráfico ilícito de drogas, de terrorismo, de secuestro, de extorsión, de trata, va a tener que tener un aspecto precedente, porque es un delito previo. Y obviamente nosotros vamos a darnos cuenta que la forma, el método que se va a poder establecer, tiene que tener un único supuesto de dónde tiene un delito fuente. Ese delito fuente va a tener una relevancia normativa, una relevancia probatoria, una relevancia que puede establecerse dentro de las propias organizaciones criminales. Hace poco les comenté el delito que cometía este personaje que era el monstruo, ¿correcto? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que ustedes, si se recuerdan, en el caso del crimen de los mineros de Patas, una de las parejas sentimentales de este personaje era abogada. Y esta persona que cometía estos actos criminales de extorsión, de cobro de cupos, de secuestro, entre otros, cobraba un dinero que obviamente también era lavado por la propia abogada. Y obviamente, ¿qué es lo que genera acá? Que en un delito precedente, que es el secuestro, que es la extorsión, se pueda materializar el delito del lavado de activos. Es un hecho muy lamentable, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que la propia configuración tácita y específica tiene que tener regulación continua, tiene que tener regulación tácita para su propia configuración, pero no nos hacemos ajenos que en este tipo de actos puede existir actos precedentes que van a conllevar y que van a materializar este tipo de organizaciones criminales que vienen realizándose de una manera continua y de una manera trascendente. Circunstancias atenuantes específicas del delito de lavado de activos. Excelente. Bien, vamos nosotros a hablar en este momento algo muy importante que ustedes tienen que conocer, doctores y doctoras, que son esas circunstancias agravantes específicas para poder entender y obviamente también para poder darnos cuenta de cuál es esa problemática que nosotros tenemos que darnos dentro de estas circunstancias atenuantes específicas. Tenemos que partir de algo muy importante, queridos doctores. Más allá de que esto se encuentre regulado en el decreto legislativo 1106, tenemos que entender que la propia configuración expresa del artículo 4 del decreto legislativo nos obliga a nosotros poder entender cuándo esas circunstancias atenuantes específicas van a poder acarrear el delito de lavado de activos. Yo les comento lo siguiente. Ustedes quizás recuerdan que dentro de los comentarios nos hicieron un ejemplo muy interesante. Nos dijeron, oye, ¿esto no es lo mismo que sucedía en el caso Cócteles? Por supuesto que sí. Y les explico cómo para las personas que no tienen el conocimiento necesario. Si supuestamente se le entregaba a un partido político ciertas donaciones de los propios trabajadores para poder fundamentar o para poder establecer que ese dinero que se venía teniendo, de que ese dinero que se venía realizando, obviamente va a poder ser acarreado dentro del delito de lavado de activos, tenemos que hacernos el siguiente acto hipotético. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Este delito de lavado de dinero, de bienes, de ganancias que se encuentran involucrados, que se encuentran superior, equivalentes a 5 unidades impositivas tributarias, nos va a llevar a la siguiente pregunta. Una organización criminal
supuestamente como lo catalogaban en el caso Cócteles, que viene realizando depósitos, que viene realizando aportes, supuestamente por campañas, por actos o casos o establecimientos o fiestas de cócteles que podrían fundamentar 10.000, 20.000, 30.000 soles, ¿puede acarrear el delito de lavado de activos? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque acá vamos a entrar a tallar algo muy importante. Los actos de transferencia, los actos de ocultamiento, los actos de posesión y los actos que van a poder conllevarse dentro de la investigación. ¿Cuál es la diferenciación de otras organizaciones que también tienen estos actos paliativos? Que supuestamente en este caso, en estas reuniones que se servían cócteles, que se venían realizando ese tipo de materializaciones, sí se sabían quién eran las personas aportantes, sí se conocían quién eran las personas que venían realizando los depósitos paliativamente. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que para la fiscalía, por ejercer presión mediática, por ejercer también populismo punitivo, no supo realizar una correcta imputación. Y es un hecho lamentable. ¿Por qué? Porque si tenía las pruebas como venía manifestando y no lo sabía oralizar, no lo sabía manifestar, ha tenido que tener la responsabilidad subjetiva, la responsabilidad paliativa de poder establecer criterios unificados. ¿Y cómo se establecen criterios unificados? Esto va a poder conllevarse a que la propia materialización del propio delito tenga que tener verbos rectores específicos. Y estos verbos rectores específicos nos van a conllevar a la siguiente pregunta. ¿Cuándo un estudio jurídico también puede ser investigado por el delito de lavado de activos? En este famoso caso Cócteles, allanaron un estudio muy conocido. ¿Qué es lo que realizaron o qué es lo que manifestaron? Dijeron taxativamente que ellos eran el brazo legal, los que daban la apariencia de la legitimidad del dinero para poder incurrir en este tipo de delitos. Pero acá nosotros tenemos que entender algo muy importante, que no solamente estas circunstancias que nos van a poder establecer, que nos van a poder realizar, tienen que tener una propia configuración, sino que también tienen que existir dentro de las circunstancias agravantes, dentro de las circunstancias específicas, lo que decía el doctor Ramiro Salinas Siccha, una tipicidad objetiva. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, porque si nosotros tenemos que entender en el pronunciamiento que decía Ramiro Salinas Siccha, nos decía la diferenciación entre autores y partícipes tiene que quedar clara. Primero, yo cuando ocupo un rol importante como autor, como partícipe, como líder de una organización criminal, tengo que saber cuál es el rol que vengo ocupando, ¿cierto? Pero obviamente también tenemos que entender que esa identificación, que esa incautación de los activos, objeto de los actos escritos, tiene que tener un correcto proceso, tiene que tener una conducción específica y obviamente tiene que darse en el marco de la legalidad. Pero acá existe algo muy importante. Esas circunstancias atenuantes por actos de colaboración eficaz nos conlleva a la siguiente pregunta. Cuando una persona comete este tipo de actos contraproducentes, que comete este tipo de actos previos, ¿tiene que tener elementos circunstanciales para su propia materialización? Claro que sí. ¿Tiene necesarios? Claro que sí. Pero ¿cuál es el gran problema acá? Que no saben realizar la correcta imputación y obviamente también la información eficaz para evitar que la consumación del delito se pueda materializar. Yo les pregunto a ustedes, queridos amigos, yo les pregunto a ustedes, ¿el capturar a los autores, el capturar a los partícipes, garantiza de que se pueda hacer una correcta tipificación e imputación? Claro que no. Porque esa imputación que tú quieres realizarle tiene que estar con el propio testimonio de esas personas. Y si esas personas no quieren brindar su testimonio, ¿podríamos hablar que esas circunstancias agravantes se van a encontrar neutralizadas? Obviamente que no. Nosotros tenemos que entender que el legislador ha creado una figura muy importante dentro de la comunidad investigativa, pero más aún dentro de la etapa de intercolación, que nosotros tenemos que identificar que en este delito de lavado, el propio decreto, la propia configuración tácita y expresa, tiene que tener dos conductas delictivas principales, la conversión y la transferencia.
En todos los procesos de atenuantes y agravantes específicas tienen que haber estos dos verbos principales, la conversión y la transferencia, porque obviamente estos actos van a representar las primeras etapas del proceso de lavado de activos. Y ahí nosotros vamos a entender algo muy importante. Esta forma, este método, estos actos que van a ser circunstancialmente especificados por un fiscal, tiene que tener una estructuración y un fraccionamiento. Yo les pregunto a ustedes, y ustedes no me van a dejar mentir, que las personas que se encuentran inmersas en este tipo de lavado no saben cómo demostrar posteriormente la obtención del dinero ilegítimo y la propia configuración como tal. Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante, que los capitales o bienes convertidos que tienen ese origen ilícito va a tener su propia transformación. Y esa propia transformación nos va a poder conllevar a entender algo muy importante. ¿Cuál va a ser el rol principal de los abogados y de los fiscales para poder establecer los actos de colaboración eficaz? Si bien nosotros hemos hablado que tiene que existir el famoso acuerdo de colaboración eficaz, tenemos que entender que no se puede permitir los excesos que viene cometiendo el Ministerio Público en algunos extremos. Esos excesos que van a estar configurados o que van a estar inmiscuidos o camuflados con los actos que van a ser considerados como obstaculización en la justicia, tienen que tener un correcto funcionamiento y un debido proceso al momento de poder ejecutarse. Y esto es muy lamentable, queridos doctores. ¿Y por qué les digo que es muy lamentable? Porque no se dan cuenta que la propia configuración, que la propia identificación de estos sujetos, de esta detección, va a poder ser conllevado en la propia materialización de los hechos punibles. Y estos hechos punibles nos va a conllevar a la siguiente pregunta. ¿Cuándo un colaborador eficaz va a poder también ser inmiscuido dentro de la organización criminal, pero también va a poder brindar información necesaria desde el proceso de detección hasta la incautación como tal? Y es ahí donde nosotros vamos a entender que tiene que existir tres presupuestos necesarios. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son? El primer presupuesto es evitar la consumación del delito. Esta circunstancia atenuante que se encuentra prevista en el delito de lavado de activos tiene que tener tres finalidades concretas. Tú evitas la consumación del delito y ¿qué es lo que garantizas? Identificas y capturas a los autores y partícipes. Ah, ya, perfecto. ¿Qué es lo que también haces? Incautas los activos y obviamente también se busca que la gente pueda proporcionar ciertos datos de información. Pero esos ciertos datos de información, ¿qué es lo que nos va a conllevar a nosotros poder investigar? Yo les hago la siguiente pregunta. En un proceso penal, nosotros tenemos que darnos cuenta que el propio delito de lavado de activos tiene que tener más allá de su propia columna vertebral, evitar dentro de estos actos de que se materialice y se consume el delito previo. ¿Por qué? Porque estas finalidades nos van a obligar a nosotros identificar cuál ha sido el rol funcional de cada uno de ellos. Si tú eres el autor principal, si tú eras el instigador que decía y manifestaba que se comete el delito, si tú manifestabas aunada y reiteradas veces de que el sujeto tiene que tener, primero, la función, la jerarquía, la materialización del delito como tal, nos va a conllevar a nosotros entender que la gente tiene que proporcionar información de calidad. Y esa información de calidad va a poder materializarse dentro del proceso que se viene teniendo de colaboración eficaz. Ahora, muchos de ustedes se van a hacer la siguiente pregunta. Aquí está esto. En el delito de lavado de activos, vamos a encontrar otra figura muy importante que ustedes van a tener que siempre recordar. Acá está. En el delito precedente que ustedes tienen que entender, nosotros tenemos que darnos cuenta de que los efectos y las ganancias que van a provenir tanto de la minería ilegal como el tráfico ilícito de drogas tienen que tener una condición particular dentro de su propia configuración. Y acá nos dice algo muy interesante el doctor Rey Alfaro. Nos dice, oye, para poder configurar el delito de lavado de activos, ¿va a haber un delito previo? Sí. Y si va a haber un delito previo, tiene que haber una configuración específica y tácita también. Ya. Yo les pongo el siguiente ejemplo y ustedes no me van a dejar mentir. Una persona que se encuentra, que es un gerente de una empresa muy conocida.
Y esa empresa que viene realizando servicios de contrataciones con el Estado tiene el dinero para poder también contratar los servicios de otra empresa, pero hace un contrato de licitación por un cierto monto. Pero se da cuenta y manifiesta algo muy importante y dice lo siguiente: oye, tu empresa que viene licitando, si viene concursando para que gane el proceso de selección, nos ofrece 200.000 soles y nos cumple todos los requerimientos. Perfecto. Pero hay otra empresa que cumple todos los requisitos y nos piden 80.000 soles. Ah, ya, perfecto. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que esa empresa de 80.000 soles no tiene los requerimientos que tú tienes. No tienen un personal fijo, no tienen planilla, no tienen todos los aspectos que van a poder conllevar la propia configuración. Y yo le voy a dar la buena pro el del 80.000 soles. Porque obviamente, dentro del presupuesto que yo tengo, que son los 200.000 soles, voy a darme con la siguiente interrogante. Ese dinero que vengo manifestando, ese dinero que vengo yo teniendo, tiene que ser dinero efectos de otros actos ilícitos. Y ustedes se harán la siguiente pregunta: ¿pero por qué? Porque en este caso que les voy a comentar, una persona que tenía las ganas de poder ganar un proceso de contratación de un servicio para el Estado, tenía el presupuesto, tenía todos los requerimientos y aún no se le otorgó la buena pro, denunció al que no tenía todos los requisitos indispensables. ¿Y esto qué es lo que acarreó? A que se pueda ver una investigación y se pueda establecer cuál ha sido la configuración del delito de lavado de activos. En este caso, el gerente de recursos humanos, ¿qué es lo que hizo? Contrató el de 80.000 soles, pero dijo: oye, ¿y de dónde sacas tú tu dinero? Ah, no, mira, es que yo tengo trabajadores en construcción civil, que esos trabajadores en construcción civil vienen realizando trabajos cuando tenemos la oportunidad de poder realizar estos actos. Ah, ya, le decía, pero dame los nombres de tus trabajadores para poder identificarlos y que puedan darle todos los beneficios que corresponde. No, no te preocupes, le decía este contratante. Decía: estos trabajadores no quieren que sepa su nombre y no quieren también encontrarse inmiscuidos en un proceso. Y le dice: a ver, ¿por qué? Porque estos trabajadores han tenido antecedentes y obviamente también no van a obtener la buena pro porque también tienen estas circunstancias agravantes. Y el gerente de recursos humanos, ¿qué es lo que dijo? Dijo algo muy importante. Dijo: oye, pero yo no te puedo otorgar la buena pro. Y le dijo: mira, hagamos algo muy interesante. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que se hizo. Yo no te otorgo la buena pro, trabajador de 200.000 soles sí le otorgo. Pero tú lo que vas a hacer es cobrarle cupo a él y posteriormente tenemos la mitad del dinero para ti y la mitad del dinero para mí. Ah, ya, le decía. Entonces, supuestamente, tú no me otorgas, pero aún sigo trabajando. ¿Qué es lo que sucedió acá? Le entregaron la buena prol de 200.000 soles, porque hubo esta apelación que no cumplió los requisitos posteriormente, y vinieron trabajadores y le dijeron: oye, tú no puedes trabajar en esta obra, al gerente de obras. Tú, para trabajar en esta obra tienes que pagar un derecho de piso. Y este derecho de piso se configura aportándote algo para las personas aledañas y que te dejemos trabajar. Entonces, ¿cuál fue el problema acá? Que las otras personas, por temor, por miedo, venían abonándole 30.000, 40.000, 50.000, porque esta obra duró como 2 años. Posteriormente, cuando se realizaban los depósitos, le decían: oye, tú, al momento de poder realizar las transferencias que supuestamente eran 100.000, 200.000 para el trabajador principal que había ganado la obra de 200.000 soles, le aumentaban que ganaba 120.000. Y él nunca se percataba. Pero el que se percató sí fue su contador. Le dijo: oye, ¿cuánto te han depositado? 100.000. ¿Y por qué dice acá 120.000? No, seguro es un error. La persona presentó su queja, su reclamo, que por el tema de los pagos, que obviamente también iban a cargar otra responsabilidad, y obviamente también que vienen teniendo dentro de esta configuración. Pero supuestamente iban a regularizar esta situación y cuando sale este gerente se dan cuenta de que acarrea a la empresa que había ganado la buena pro en el delito de lavado de activos.
Y yo les pregunto a ustedes por qué. Porque supuestamente los actos, los depósitos que se venían realizando, eran legitimados para poder realizar los pagos correspondientes. Pero estos pagos correspondientes no se venían realizando de una manera formal, sino de una manera ilícita. Y cuando se investigan de que se realizaban los depósitos y las configuraciones por 120 y solo se transferían 100.000, ¿dónde quedaban estos 20.000 soles más? Supuestamente eran por los trabajos que se venían realizando. Y cuando la fiscalía investigó todo este proceso por lavado de activos, incluyó a la empresa que había ganado la buena promo. Y cuando esta empresa se encuentra inmiscuida, dice, pero ¿tú por qué nunca objetaste? Le decía a su abogado. No, que como era un trabajo que se encontraba de 200, 300, 400.000 soles, y más aún ya podíamos tener otras oportunidades, no quise tener ningún problema. Un hecho lamentable porque ahí ingresó también la Fiscalía de Extinción de Dominio. Y esta Fiscalía de Extinción de Dominio, ¿qué es lo que hizo? Allanó los vehículos, allanó los tractores, allanó todo el material de trabajo de esta empresa que había ganado la buena pro. Pero ahí nosotros nos dimos con una gran sorpresa, que para que existan circunstancias agravantes específicas por un delito de precedente, tiene que haber un antecedente como tal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no se tiene el conocimiento como tal? ¿Puede existir la misma configuración tácita y expresa? Obviamente que no. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esa persona no presenta ningún reclamo y por el propio temor acepta la condición que se viene teniendo? Ahí viene el problema. Ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que la propia configuración tácita y expresa se va a poder encontrar predominante dentro de este delito de lavado de activos. Y es ahí donde nosotros nos dimos con una gran sorpresa, queridos doctores. Nos dimos con la gran sorpresa de que esa persona fue atropellada por sus propios derechos fundamentales, no solamente por no declarar, sino que también en la tesis que realizó la Fiscalía es por prestarse por un delito precedente. Ahora, partamos de algo muy interesante, queridos doctores. ¿Cuál es la forma que se tiene que establecer dentro de este delito de lavado de activos? Y quiero pasar a la siguiente diapositiva, acá. Circunstancias atenuantes específicas. Si bien en las circunstancias atenuantes específicas tiene que existir el valor de los bienes, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, queridos doctores. ¿Cuándo se va a configurar y cuándo se va a establecer dentro de la propia configuración el valor de los bienes en el delito de lavado de activos? Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que las personas que se encuentran inmiscuidas dentro del delito de lavado de activos tienen que tener una particularidad subjetiva y objetiva, porque algo que nos dice el doctor Raúl Pariona es algo muy interesante, que tiene un libro, por cierto, muy interesante que nos dice que la persona que comete lavado de activos no solamente tiene que tener conocimiento tácito y expreso, sino que también tiene que tener la propia configuración como tal. Y esta figura, este acto, va a variar amplia y dependientemente de los siguientes factores. Primero, si bien nos dicen como aspecto específico que tiene que tenerse 5 unidades impositivas tributarias, tenemos que partir desglosando cuál es el valor de los bienes. Yo les pongo el siguiente ejemplo. En los valores de los bienes tenemos que tener un valor de bien transaccional inicial. Y en ese valor transaccional inicial tenemos que darnos cuenta que los bienes o las transacciones acumuladas individuales que superen ciertos umbrales, 2.500 o 10.000 dólares, en un mes, pueden ser objetos de reportes según la normativa de prevención del delito de lavado de activos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo nosotros podemos identificar este tipo de circunstancias? ¿Hay complejidad en las operaciones? Claro que sí. A mayor complejidad de las operaciones para ocultar el origen de los fondos, mayor puede ser el valor asociado al elevado. Pero acá existe algo muy importante. ¿Ustedes han escuchado de la Convención de Palermo? Esta Convención de Palermo nos dice algo muy interesante cuando se establece el valor de los bienes en el delito de lavado de activos. Nos dice que la propia configuración se tiene que dar y se tiene que establecer según las normativas específicas y tácitas. Perfecto. ¿Cuál es el valor del bien?
El bien es 200.000, el bien es 300.000, que se puede encontrar inmerso en propiedades, en inversiones, en activos, entre otros. Pero esta conversión de Palermo nos dice algo muy importante, nos dice, oye, tú para que puedas configurar este delito, tienes que tener, primero, la posición del dinero ilegítimo, del dinero ilícito. Y para que se pueda sancionar este delito de lavado de activos, tienes que tener primero la intención del delincuente el cometer este ilícito de los fondos. Yo les pregunto a ustedes, y ustedes no me van a dejar mentir. Esta persona que ocupa la condición de garante, esta persona que ocupa la condición de autor, si no tiene la identificación del delincuente, ¿cómo se va a poder establecer una configuración tácita o expresa? El valor específico, el valor circunstancial, va a depender mucho de los fondos y de la forma que se va a querer dar la propia apariencia. Y es ahí donde nosotros vamos a tener algo muy importante. ¿Cuándo va a poder establecerse la escala de la operación que se viene circunscribiendo dentro de este delito de lavado? Puede ser una pequeña escala, puede ser una máxima escala, pero acá nosotros vamos a darnos cuenta en los cambios informales de las divisas o de la gran escala que se viene teniendo en la actualidad. Y es ahí donde la Convención de Palermo dice algo muy importante. Está bien, la persona cometió lavado de activos. ¿Se le tiene que sentenciar por lo que se le ha encontrado como tal o por el daño ocasionado que ha tenido? Entonces, nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Al narcotraficante se le sanciona por el delitos contra la vida, el cuerpo y la salud? ¿O por lo que cometió posteriormente, que es el delito de lavado de activos del blanqueo de capital? Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta y hacernos la siguiente pregunta. Oye, la persona tiene que tener circunstancias atenuantes y agravantes. No hay ningún problema acá. Pero acá también nosotros nos vamos a poder tener la siguiente diferenciación. Que este origen ilícito, que este origen principal, tiene que tener verbos rectores impositivos que materializa el valor de los bienes. Si acá es unas cinco unidades impositivas tributarias, que son 5 UIT, tenemos que darnos cuenta que el pertenecer a una organización criminal, el que pertenecer a una banda criminal, van a ser elementos circunstanciales para su propia configuración. Pero acá tenemos que entender algo muy importante. Tenemos que darnos cuenta que hay un acuerdo plenario muy importante, que es el Acuerdo Plenario 3/2010, que nos habla del delito de lavado de activos, que nos habla cuál tiene que ser la configuración tácita y expresa que se va a poder materializar en este propio delito. Pero tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante, que la propia configuración tácita y expresa tiene que tener cierta configuración dentro de la política criminal que va a tomar el Estado. Es un hecho muy lamentable porque la política criminal que tiene el Estado contra la lucha del lavado de activos va a tener tres criterios importantes. La Convención de las Naciones Unidas, la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y el otro es la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción del 2003. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay un plan estratégico para poder establecer el valor de los bienes? No lo hay. Entonces, ¿cuál va a ser el camino que se tiene que tomar para poder establecer un plan estratégico? El primer camino se tiene que establecer es operativizar el sistema de prevención de lavado de activos. ¿Y cómo se va a operativizar? Regulación, supervisión, sanción, entre otros. Comunicar las operaciones sospechosas a la UIF. Es el primer elemento circunstancial. Identificar los riesgos para la LA y la FT. Una estrategia que nosotros tenemos que plantear tanto para poder prevenir, tanto para poder establecer, es analizar e investigar administrativamente cómo se detecta o descarta un caso de lavado de activos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el lavado de activos, de una forma tradicional, tiene que tener un control administrativo para poder detectarlo. Pero también tiene que haber un control administrativo para la detección de casos de lavado de activos y posteriormente su comunicación a los actos competentes. Porque es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante, que no solamente se sanciona el lavado de activos, sino el propio financiamiento como tal. Y es ahí donde nosotros vamos a entender que el sistema de justicia, que otras entidades públicas van a poder identificar de una manera continua y específica cuál va a ser el funcionamiento de este delito de lavado. En el Perú,
La investigación y el procesamiento del lavado de activos se ha dado de una manera muy categórica, pero también de una manera muy paupérrima. ¿Por qué? Porque si bien establecen los requisitos, los medios, los actos, la forma del mecanismo necesario que se tiene que dar, existe debilidad en el sistema penal judicial al coexistir el Código Penal. Yo les pregunto a ustedes, supuestamente la forma y el método que tiene el Código Penal es a mayor pena, menor disminución de delitos. Y es una gran problemática porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que no es que exista mayor pena, tiene que existir mayor razonabilidad de los magistrados para poder motivar cada una de sus resoluciones judiciales y tengan criterios unificados. Los acuerdos plenarios, precedentes vinculantes, lo que establece también la Corte Suprema, va a poder plasmarse dentro del propio delito de lavado de activos. Ahora, la siguiente pregunta que yo les voy a hacer es, ¿quién vendría a ser el bien jurídico tutelado? El bien jurídico tutelado en el delito de lavado de activos va a poder establecerse, según lo establece Klaus Roxin, es la protección penal de lo que se quiera realizar, garantizar los derechos humanos y fundamentales del individuo al momento de poder darse el correcto funcionamiento de la administración pública y de la administración de justicia. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que existe un ordenamiento jurídico específico para su propia configuración. Y ese ordenamiento jurídico y específico tiene que tener elementos circunstanciales para, primero, la credibilidad de la forma y segundo, la estabilidad y seguridad del Estado. Yo les pregunto a ustedes, y ustedes no me van a dejar mentir. Cuando se hablaba de colaboración eficaz en las circunstancias agravantes y atenuantes, mucho se hablaba de lo que se iba a decir en ese acuerdo. Mucho se hablaba de lo que se quería plasmar. Pero hay un caso, y ese es un caso en México, del Chapo Guzmán, que uno de sus lugartenientes, ¿qué es lo que había establecido? Decía algo muy interesante. Decía que él iba a entregar información del Chapo que había cometido lavados de activos, entre otros delitos, siempre y cuando le puedan dar una bonificación o una reducción de pena. Es más, que ni se le investigue. Pero ¿cuál fue el problema? Un nivel competencial o jurisdiccional va a poder determinar o va a poder establecer cuándo una persona se va a poder encontrar inmersa en este tipo de delitos. Pero también va a poder establecer cuáles van a ser las circunstancias específicas y atenuantes que nos va a conllevar la propia materialización del propio delito. Yo les pregunto a ustedes, si una persona que comete estos delitos, más allá de ser reinsertada a un establecimiento penitenciario, más allá de poder también darse todos los actos paliativos o pausibles para su propia configuración, puede tener elementos circunstanciales o puede tener elementos necesarios para su eh, propia materialización del delito, ¿qué es lo que se tiene que establecer? Tiene que establecerse una forma y un método específico para que la persona pueda investigársele por delitos previos, pero también pueda tener los mismos derechos y tratos que establecen esas circunstancias atenuantes. Y es ahí cuando esta persona entrega información, firme el acuerdo, se le entrega el acuerdo, pero no en su totalidad, sino en cierta parcialidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿podría brindarse o corroborarse ese acuerdo mediante los organismos internacionales, los organismos que avalan estos tratados, que obviamente también tienen la garantía de ser vinculantes dentro del proceso? Acá viene una gran problemática, porque va a depender quién te está investigando. Y en este acto no te investigó el país de México, te investigó la DEA, te investigó Estados Unidos, te investigan otros organismos internacionales porque también acarrea daños perjudiciales a ese país. Acarrea investigación de mega operativos que van a generalizar gastos al Estado y recursos indispensables de forma y de fondo de estos delitos. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante acá, doctores. Tenemos que entender que la particularidad de estos sujetos, de esta forma, de estos agentes, tiene que tener elementos circunstanciales para poder establecer criterios unificados, pero también implementos de programas de cumplimiento como eximen de responsabilidad penal a ciertos sujetos dentro de la investigación. Yo les pregunto a ustedes,
Si bien existe la ley 30.424 que prevé en su artículo 17 una eximente de responsabilidad penal, nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante. Identificar, evaluar y mitigar los riesgos para poder prevenir el delito de lavado de activos va a ser un elemento circunstancial, pero implementar procedimientos de denuncia para poder configurar específicamente esos actos va a ser el segundo requerimiento específico. ¿Cuál va a ser la forma y método de prevención? ¿Qué es lo que quiere el Estado peruano? Prevenir, mitigar, sancionar, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere el Estado es identificar. Identificar quiénes son las personas que se encuentran inmersas en este delito. ¿Quiénes son los sujetos activos? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? ¿Quiénes son las personas que van a poder ser implementadas o sujetas a un proceso penal, pero también van a encontrarse inmiscuidas dentro de lo que establece también los actos de conversión y los actos de transferencia? Hay un acuerdo plenario, que es el Acuerdo Plenario 7/2011, que siempre lo menciono porque nos dice algo muy interesante. Tiene que establecerse la coherencia del enfoque y la distribución de las operaciones de lavado de activos. ¿Por qué? Porque la doctrina se refiere de una manera uniforme a los actos de conversión y transferencia. De eso no hay ninguna duda. Pero también establece algo muy interesante, que los actos, los activos que son generados ilícitamente por prácticas de criminalidad, por prácticas por cuya consumación va a poder darse de una manera idónea, tiene que tener un conducto regular suficiente para poder establecer la forma, el método y el acto que se va a querer. Entonces, nosotros tenemos que entender que la forma y el método tienen que tener elementos circunstanciales para su propia configuración específica y tácita que quiere el delito de lavado de activos. Pero también tenemos que darnos cuenta que esa propia configuración se va a encontrar inmiscuida en la forma y el modo que puede entenderse en la propia regulación continua que establece también el decreto legislativo 1106. Ya para poder pasar a las preguntas, queridos doctores, yo creo que dentro de este delito de lavado de activos tiene que haber la necesidad de una regulación preventiva y sancionadora. Pero si es que no existe esta regulación preventiva y sancionadora, tenemos que darnos cuenta que la detección y la incautación de los activos no solamente va a ser un elemento circunstancial, sino que va a ser un elemento progresivo que posteriormente va a poder tener efectos necesarios, pero no va a poder mitigar este delito de lavado. Es importante entender, es importante materializar, es importante coadyuvar con esta información, porque obviamente la gente puede proporcionar datos, si hablamos de colaboración eficaz, pero también el agente quiere tener una seguridad jurídica como todos, para poder implementar ciertos mecanismos de que no tomen represalias contra él y obviamente también ingresa programas, en Estados Unidos se da, que son los testigos protegidos, y le dan todas las facilidades para que también no puedan ser en este caso, investigados o atenten contra su vida dentro de las organizaciones criminales. Muchísimas gracias. Voy a pasar a las siguientes preguntas, por favor. Creo que ha quedado muy claro cada uno de los puntos retroactivos que viene mencionando también Udeápolis. Y sí, nosotros tenemos que entender que estos puntos necesarios que se pueden plasmar en el delito de lavado de activos, tanto sus circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes, van a poder manifestarnos puntual y específicamente cuándo vamos a tener esta configuración, pero más allá, cuándo vamos a nosotros entender lo que nos establece el decreto legislativo 1106. Muchas gracias, doctor Marcelo, y a cada uno de nuestros participantes. Como siempre, una brillante exposición. En estos momentos vamos a pasar a la ronda de preguntas. Estimados colegas, si tienen alguna pregunta que realizar al doctor, levantan su manito con cámara activa y una pregunta por estudiante. Pero si no fuese así, voy a leer algunas preguntas, como nos dice Iván. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. Necesariamente para tipificar el delito de lavado de activos se necesita un delito precedente. Gracias. Muchas gracias, Iván, y esto me permite también poder desglosar muchos puntos importantes que tenemos que entender. La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque necesariamente se necesita un delito precedente para tipificar el delito de lavado de activos cuando en su propia naturaleza, este delito es autónomo, lo que va a significar que no requiere una sentencia condenatoria previa por el delito precedente. Es decir, para que el lavado de activos pueda ser procesado, pueda ser sancionado,
tiene que tener este requisito indispensable. ¿Para qué? Para que el dinero, los bienes, los efectos, las ganancias provengan de actividades ilícitas. Y esto van a considerarse como delitos previos o precedentes para su propia configuración. Ahora, hay que entender algo muy importante. Dentro de este origen delictivo, nuestra Constitución, nuestra normativa, nuestro decreto legislativo 1106 establece un catálogo de delitos. En estos catálogos de delitos vamos a encontrar el tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, corrupción, peculado, cohecho, secuestro, contrabando, extorsión, entre otros. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta si es imprescindible probar que el delito de lavado de activos tiene su origen en una actividad delictiva previa. Y la respuesta es que sí, porque obviamente sin la existencia de este origen ilícito, el lavado de activos no puede ser configurado. Y como les he explicado, los actos contraproducentes, los actos que van a poder conllevar dentro de una propia materialización, tiene que tener esta configuración específica. Hay otra pregunta, creo que también, Reader, que nos viene realizando el colega Jeremy. Bien, nos dice el colega Jeremy lo Sí, siguiente. doctor. A ver, tenemos en sí varias preguntas. Por ejemplo, uno de ellos, Jeremy, me dice, doctor, una consulta. Si una persona del campo no declara la SUNAT por varios años, pero tiene un ahorro y compra una casa de 300.000 soles, ¿sería lavado de activos? Muy bien, sabemos que en el Perú es un país informal. Gracias. Doctor Suauria. Bien, muy buena pregunta que viene realizándonos el colega Jeremy y me permite poder desglosar lo siguiente. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. No por el hecho de ser de campo, no por el hecho de pertenecer a otra región u otra índole, u otra religión u otro aspecto, vamos a darnos cuenta de que el no declarar no te va a eximir de responsabilidad penal y obviamente también no te va a poder abrir un proceso en el delito de lavado de activos. Les explico por qué. Este caso sucedió, y respondiendo a tu pregunta, Jeremy, en la ciudad de Huaraz. Era un trabajador de campo, tenía toda la plata de Huaraz, pero ¿qué es lo que sucedió? Que esta persona desconocía de los delitos, desconocía de la forma de que se podía configurar los delitos precedentes, entre otros. Pero él tenía sus ahorros de 300.000, 400.000 y quiso comprarse una casa. Perfecto. Pero ¿cuál fue el problema? Que con los cambios que se vinieron realizando, tuvo que decir de dónde salió ese dinero. Y dijo, es mis ahorros que yo vengo manifestando, entre otros. Listo. Procedió, sí. Procedió la compra y venta de un domicilio, de una casa, que tenía el mismo valor de 300.000 y 400.000 soles. Obviamente, esta persona tuvo que decir de dónde había obtenido el dinero. Y esta persona dijo, bueno, yo tengo mi trabajo de campo, tengo todas las necesidades, y pudo demostrar que estos elementos circunstanciales no van a acarrear un delito de lavado de activos. Pero ¿cuál fue el problema acá? Que la UIF y la SBS dijeron, oye, ¿pero en qué trabaja ese señor? Esta persona trabaja en el campo, tiene sus cosechas, tiene su ganado, tiene todos los recursos para poder demostrar, pero ¿por qué no lo declara? Ahí viene el problema. En la declaración sí le hicieron un pago de impuestos excesivos por no manifestar que tenía dicha cantidad. Pero un proceso de lavado de activos como tal va a tener cierta particularidad para poder tener esa configuración expresa y tácita. Entonces, no podemos identificar y no podemos decir una persona incurre en lavado de activos porque tiene 400.000 soles en su cuenta. ¿Él a qué se dedica? Él se dedica a dictar conferencias, él se dedica a dictar ponencias en otros institutos y obviamente también tiene la posibilidad de cómo demostrar. Pero el cambio, ¿cuándo va a exigir y cuándo se va a poder plasmar? Cuando tú no sepas cómo demostrar y obviamente no pagues los impuestos necesarios a los organismos circunstanciales, que en este caso es la SUNAT y obviamente también la UIT. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más. A Oscar nos dice, ¿y el pitufeo en caso de partidos políticos, doctor, nos puede explicar? Gracias. Bien, muchísimas gracias, Oscar. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Nosotros tenemos que entender que el pitufeo o la forma que se viene dando en la actualidad de lavado de activos en este contexto nos va a poder llevar a configurar lo siguiente.
Supuestamente este financiamiento donde grandes sumas de dinero se dividen en pequeñas cantidades y se ingresan al sistema financiero de una organización política, entre otras, van a poder levantar sospechas de que se comete el lavado de activos o el financiamiento ilegal. Pero yo les pregunto a ustedes, el famoso pitufeo describe una técnica de lavado de dinero o financiamiento ilegal, pero esta forma va a consistir en fragmentar grandes sumas de dinero en fracciones más pequeñas. Estas fracciones, ¿cómo ingresan? Ingresan al sistema financiero a través de múltiples transacciones individuales y posteriormente o a menudo por personas distintas para que queden o para que pueda manifestar que esta transacción individual parezca insignificante y no llame atención de las autoridades. Obviamente, el origen principal de este pitufeo es ocultar el origen ilícito de los fondos. ¿Por qué? Porque fragmentando el dinero resulta un poco más difícil rastrear su procedencia, resulta más difícil las actividades ilegales y las fuertes sumas de dinero que están prohibidas en el propio financiamiento. Ahora, esto nos lleva a conllevar lo siguiente. Si se va de los controles y las regulaciones financieras, ¿cómo se va a poder establecer la configuración del lavado de activos? Esto va a facilitar algo muy importante, la entrega de dinero regular en el partido político. En pocas palabras, cuando se tuvo en el caso de la señora Cam, este famoso pitufeo, nosotros tuvimos que darnos cuenta de que tuvieron que existir elementos circunstanciales, primero los aportes menores o fraccionados, y también que tiene que establecerse la modalidad de forma y método de pago. Nosotros tenemos que entender que no solamente para poder configurar el pitufeo tiene que existir esos elementos circunstanciales, sino que también tiene que existir elementos contraproducentes para la propia configuración que va a acarrear en los partidos políticos y va a acarrear también dentro de las organizaciones criminales. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos dice, a ver, algunas preguntas de nuestros participantes. Mm, A ver, dice, listo, a ver, doctor, si en un delito de lavado de activos solo se ve un ingreso injustificado de dinero, pero no hay la transparencia a otras personas o conversión de dinero, ¿aún es típica la conducta? Su audio, doctor. Bien, nosotros tenemos que partir de algo muy importante. Si la conducta podría ser típica o atípica del delito de lavado de activos, tenemos que nosotros darnos cuenta de que la observancia de un ingreso injustificado de dinero y si no hay evidencia de transferencia a otras personas o conversión del dinero, no podemos establecer la propia configuración como tal. ¿Por qué? Para entenderlo, tenemos que plasmarlos primeramente en el decreto legislativo 1106. Ley de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos. ¿Qué nos dice eso? Nos dice, para que exista la propia configuración del delito de lavado de activos, no solamente se tiene que limitar únicamente a la conversión, mejor dicho, transformar el dinero ilícito en otro bien, sino que también tiene que haber el mover el dinero a cuentas o a personas diferentes. Si no se tiene estos cuatro puntos específicos, que es adquirir, poseer, utilizar, guardar o administrar, vamos a darnos cuenta que el punto clave es que el ingreso injustificado pueda ser justificado y posteriormente, en la forma de las modalidades como adquisición o posesión, pueda generar un origen ilícito. Ahora, partamos de lo que nos dice la siguiente pregunta. Si esos 300.000 soles provienen de dineros agrícolas, aunque no hayan sido formalizados o declarados tributariamente, y no hay un delito precedente, por lo tanto, no hay lavado de activos. ¿Por qué? Porque obviamente también el simple hecho de poseer, ahorrar o utilizar un dinero para la compra de un bien no te conlleva a ti inmiscuirte en un delito de lavado de activos. Pero acá nosotros tenemos que darnos cuenta que la propia configuración, la propia conducta del poseedor tiene que tener elementos circunstanciales que busquen, primero, ocultar, encubrir o legitimar la procedencia de un lavado de activos, pero también que conlleve la mera posesión o adquisición de este bien. En términos más sencillos, la finalidad es que exista dolo.
que la conducta tenga la finalidad de evitar la identificación de su origen o su propia incautación o su propio decomiso, y obviamente también que el ingreso injustificado, y en este caso el ahorro en un sistema formal, pueda también ser considerado en ese extremo. Dentro de la configuración tácita tienen que existir esos cuatro elementos específicos, sí. Tienen que existir implicancias que pueda permitir la apariencia o el intento de apariencia de legalidad o al menos de ocultar la verdad, también. Pero el delito de lavado de activos se configura con los siguientes requisitos que les acabo de manifestar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. No tenemos ninguna pregunta adicional, tampoco por audio. Tengo una última, nos dice Gustavo. Profesor, si hoy 2025 el Ministerio Público requiere información sobre la administración a un socio de una persona jurídica con baja de oficio, sí, con baja, no sé, desde el año, bueno, trabaja desde el año 2014 toda vez que el gerente y familiar directo del socio ha fallecido. La pregunta, ¿el socio puede alegar desconocimiento? Gracias. A ver, voy a leer la pregunta. Si hoy, en el 2025, el Ministerio Público requiere información sobre la administración a un socio de una persona jurídica con baja de oficio desde el año 2014, toda vez que el gerente y familiar directo del socio físico, el socio puede alegar desconocimiento, bueno, va a depender, eso sí, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. El Ministerio Público siempre va a querer esclarecer los hechos y obviamente también la Policía Nacional del Perú va a querer coadyuvar con la verdad. Pero en ese panorama, en ese extremo, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. El tiempo que transcurre, la verdad es la que huye. Tenemos que darnos cuenta de que hay una posibilidad de alegarlo, sí. ¿El socio puede alegar desconocimiento? Sí. Cualquier persona puede alegar desconocimiento siempre y cuando no posea la información solicitada que le desconoce. Acá viene el problema, la validez y la suficiencia de alegación. ¿Por qué? Porque este alegato que va a ser aceptado, que va a ser suficiente, que va a poder permitirles en ese extremo la obligación de proporcionar información, tiene que tener no solamente una justificación razonable, sino que también tiene que tener factores que influyan en la validez del propio alegato. Por ejemplo, si la persona jurídica y el rol de socio va a tener un nivel circunstancial, no es lo mismo ser un accionista minoritario sin participación en la gestión de una gran corporación que ser un socio de una pequeña empresa familiar, porque ahí vamos a ver el rol funcional que tiene cada persona. Ahora, en el ejemplo que nos pones, la baja de oficio. Una baja de oficio implica que la entidad dejó de cumplir sus obligaciones, dejó de cumplir sus obligaciones tributarias y registrales, pero no necesariamente se liquidó formalmente a todos sus sujetos activos. Esto sí puede incurrir en una responsabilidad residual o una situación pendiente que pueda generalizar. Ahora, cuando fallece el gerente familiar directo, entre otros, tenemos que darnos cuenta que uno de los socios sí puede argumentar que esa persona era la única que manejaba los detalles. De eso no hay ninguna discusión. Pero esa información tiene que tener que la naturaleza de la investigación por parte del Ministerio Público tenga que tener relación con delitos graves. ¿Por qué? Porque obviamente también el socio puede alegar desconocimiento y la muerte del gerente, de eso no hay ningún problema, pero eso no genera una excusa automática para poder establecerse. El Ministerio Público evalúa el involucramiento, evalúa los deberes inherentes, evalúa qué es lo que establece la constitución de la minuta y ahí obviamente los roles funcionales de cada uno. ¿Cuál es el rol específico de cada una de las empresas? Y es ahí donde nosotros vamos a poder delimitar responsabilidad y obviamente vamos a poder alegar que el desconocimiento puede ser de una manera creíble o de una manera subjetiva. Muy bien, doctor. Y a ver, doctor, ¿qué libros nos recomienda para los estudiantes para ver sobre casos de delito contra la administración pública? Gracias. Bueno, el libro que yo siempre recomiendo en este caso de lavado de activos es el libro del doctor Raúl Pariona, que es un libro muy interesante, que creo yo que es el libro que habla detalladamente de cómo nace la naturaleza del delito de lavado de activos, pero obviamente también hay otras formas, otros métodos que se puede también establecer. El manual sobre delitos contra la administración pública de Iván Motoya es un libro estupendo y obviamente también del profesor emérito Ramiro Salinas Siccha es un libro de obligatorio cumplimiento y lectura de delitos contra la administración pública. Otro libro que también mucho me ha llamado la atención
Es este libro que también se da del doctor, si no me equivoco, el nombre es el doctor. ¿Cómo se llama este doctor? Ah, ya me acordé, Fidel Rojas Vargas. El doctor tiene un Fidel Rojas Vargas, no sé si es un libro o un artículo, pero es muy interesante que también habla de los delitos contra la administración pública y más aún hace una especial mención en el delito de lavado de activos. Pero a mi percepción personal, nosotros tenemos que darnos cuenta que esas formas, esos métodos que también se puedan leer, tienen que tener una forma y un método circunstancial para la propia identificación del delito de lavado de activos. Hay otro libro muy importante que es de Derecho Penal, parte especial, delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores, de mi buen amigo Edward García Navarro. Es un libro de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque en ese libro aparecen los famosos QRs y él te explica en un video de YouTube cómo se puede dar detalladamente dichos delitos. El agente, la persona, la forma, el método, y si cumplen o no cumplen un rol fundamental en los delitos contra la administración pública. Ese sería mi aporte, querido Reader. Muchísimas gracias. Si que hay otra pregunta, quedo presto a responderla. Muy bien, doctor, muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta. Por audio no se animan, doctores. No hay ninguna pregunta, ¿cierto? Ah, y aquí nos dice que, profesor, el autolavado de activos, ¿en qué norma está regulada y cómo conoce alguna jurisprudencia sobre el autolavado? Gracias. Bien, muchísimas gracias, Ken, por tu pregunta. Lo que más me permite poder entender. No hay una norma como tal, eso hay que tenerlo en configuración tácita, pero hay un libro que habla de eso, que es el libro del doctor Ramiro Salinas Siccha, porque obviamente también nos permite poder entender cuál es la forma que se pueda regular de una manera específica, de una manera tácita, de una manera continua y una manera específica que se tiene que dar. En el Perú no está tipificado como un delito autónomo, sino que es una interpretación y aplicación del lavado de activos como tal. Ahora, la propia regulación, la propia forma, ¿dónde se va a encontrar? En el decreto legislativo 1106. Y es ahí donde también en el artículo 10 de la autonomía del delito y la prueba indiciaria nos acarrea el decreto legislativo 1249, porque también esa persona podrá ser considerado autor del delito y por otro sujeto, siempre y cuando también el que ejecutó o el que participó en actividades criminales, generándoles unos bienes, dinero, efectos, ganancia de poder participar en ese tipo de actos, nos va a poder conllevar a la propia materialización como tal. Ahora, hay un acuerdo plenario, sí, hay un acuerdo plenario que es el Acuerdo Plenario 3/2010, que lo emite la Corte Suprema y nos dice algo muy interesante. Tiene su base jurisprudencial en el decreto legislativo 1106, pero también en la anterior ley, si no me equivoco, que es la 27765. Y nos dice las modificaciones que se tienen en los principios sobre autolavado, en los planteamientos aplicables y obviamente en la relevancia para la interpretación de la norma actual. Y hay otro recurso de nulidad, si no me equivoco, que es el 1403/2017 Lima, que nos reafirma la procedencia de la punición del autolavado y obviamente también la resolución relevante que aborde específicamente la cuestión de no proscripción de autolavado. Ahí podrías encontrar materia suficiente y obviamente jurisprudencial para poder nutrirte académicamente.